bienvenidos a nuestro canal. Queridos espectadores, hoy nos adentraremos en los rincones más oscuros y misteriosos del mundo, desde casas embrujadas hasta posesiones demoníacas. Prepárense para una experiencia escalofriante. Soy Demian y esto es 5 casos de terror real. Número 1. El fantasma de Battersea. En las sombras de la antigua Londres, donde las brumas del Támesis se entrelazan con los ecos del pasado, existe una casa que alberga secretos inquietantes. El número 63 de Wycliffe Road, en el modesto vecindario de Battersea, se convirtió en el epicentro de una pesadilla que dominaría la vida de la familia Higgins por años. Corría el año de 1956 y la casa, con su fachada de ladrillos desgastados y ventanas enrejadas, parecía igual a cualquier otra en el barrio. Wally Higgins, conductor de trenes en el metro de Londres, vivía allí con su esposa Kitty, empleada de oficina, y su hija Shirley, una joven de 15 años con sueños de arte y una pasión por la costura. Pero pronto, la rutina de sus vidas se vería sacudida por algo inexplicable. Todo comenzó con una llave de plata, una llave que apareció misteriosamente sobre la cama de Shirley una fría mañana de enero. No era una llave común, tenía un aspecto antiguo, como si perteneciera a otra época. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué secreto guardaba? La llave se convirtió en el punto de partida de una serie de eventos que desafiarían la razón y la cordura. Los ruidos comenzaron poco después. Golpes en las puertas, susurros en las sombras, como si la casa misma estuviera tratando de comunicarse. Shirley era la más afectada. Sus ojos se llenaban de terror cuando hablaba de las apariciones, figuras etéreas que se desvanecían en la penumbra, rostros pálidos que la observaban desde las esquinas. El miedo se apoderó de ella y pronto los medios de comunicación también se interesaron en su historia. Los titulares de los periódicos hablaban del misterio de los ruidos que atormentaban a Shirley. Harold Chivet, un investigador psíquico que se involucró en el caso, Shirley le confesó: "El miedo de verdad es como una enfermedad, te va consumiendo hasta que llega un momento en el que no puedes caminar, ni hablar, ni siquiera pensar". La casa parecía estar viva, respirando con una presencia invisible que se manifestaba en cada esquina. Los exorcismos se sucedieron, pero la actividad paranormal persistía. La llave de plata seguía siendo un enigma. ¿Qué puerta abría? ¿Qué secreto guardaba la casa de Wycliffe Road? La familia Higgins vivía atrapada entre el mundo tangible y el sobrenatural, y la línea que los separaba se desdibujaba cada día. El ministro del Interior incluso discutió el caso en la Cámara de los Comunes. La televisión intentó contactar al poltergeist en vivo, en horario estelar, pero la respuesta seguía siendo un enigma. ¿Quién era el fantasma de Battersea? ¿Qué quería? ¿Por qué había elegido esa modesta casa para manifestarse? Hoy, el número 63 de Wycliffe Road está lleno de cafeterías y tiendas de moda, pero en las noches de niebla, cuando el viento susurra entre los ladrillos, algunos dicen que aún se escuchan los ecos de aquellos días oscuros. La llave de plata sigue siendo un misterio sin resolver, y la casa, con su historia de fantasmas, permanece como un recordatorio de que en lo cotidiano, en lo aparentemente normal, pueden ocultarse los secretos más aterradores. Número 2. La posesión de Anneliese Michel. En los rincones oscuros de la historia se encuentra el escalofriante relato de Anneliese Michel, una joven alemana cuya vida se vio atrapada entre la fe y el horror. Anneliese nació en 1952 en Baviera, en una familia profundamente religiosa, educada en la fe católica. Soñaba con ser maestra y contribuir al bienestar del mundo. Sin embargo, su destino tomó un giro inesperado cuando comenzó a experimentar síntomas inexplicables. Los primeros signos aparecieron en 1968, cuando Anneliese tenía 16 años.
Crisis violentas le sacudían sin control y su comportamiento se volvía errático. La joven afirmaba estar poseída por 6 demonios: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Adolf Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI llamado Fleischmann. Estos seres oscuros la atormentaban día y noche, y su salud física y mental se deterioraba rápidamente. Los médicos desconcertados no encontraban una explicación médica para sus síntomas. Annelies rechazaba objetos sagrados como crucifijos y sufría aversiones inexplicables hacia imágenes de la Virgen María. La familia, desesperada, buscó ayuda en la iglesia. El padre Arnold Renz y el pastor Ernst Alt realizaron exorcismos en su casa, pero los demonios persistían. Finalmente, en 1975, la Iglesia Católica autorizó un exorcismo oficial. Durante los siguientes meses, Annelies fue sometida a sesiones intensas. Los rituales eran aterradores: rezos, agua bendita y la lucha contra fuerzas invisibles. Annelies, en su debilidad, clamaba por liberación. El 30 de junio de 1976, tras 67 exorcismos, Annelies Mitchell falleció. Su cuerpo estaba demacrado, sus huesos frágiles. La autopsia reveló desnutrición extrema y daño físico. El exorcismo, en lugar de liberarla, la había consumido. La historia de Annelies Mitchell inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Pero, más allá del cine, su tragedia nos confronta con preguntas profundas. ¿Dónde reside la línea entre la fe y la ciencia? ¿Cómo enfrentamos lo inexplicable? Y sobre todo, ¿qué precio pagó Annelies por su lucha contra las tinieblas? Hoy, su tumba, en Klingenberg, es visitada por muchos en busca de respuestas. Annelies Mitchell, atrapada entre dos mundos, sigue siendo un enigma que nos recuerda la fragilidad de la mente y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Número 3. La casa de Amityville. En el tranquilo suburbio de Amityville, Nueva York, se alza una casa que ha sido testigo de crímenes atroces, fenómenos inexplicables y leyendas inquietantes. La casa de Amityville, ubicada en el 112 de Ocean Avenue, fue construida en 1927 y ha experimentado numerosas renovaciones a lo largo de los años. Su imponente fachada blanca, con tejas oscuras, oculta secretos que han atraído la atención de cineastas, escritores y curiosos por igual. La noche del 13 de noviembre de 1974, la casa dejó de ser un simple hogar. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, armado con un rifle calibre .35, recorrió los pasillos y quitó la vida brutalmente a 6 miembros de su familia mientras dormían. Sus víctimas incluyeron a sus padres, Lois y Ronald DeFeo, y a 4 de sus hermanos, Dawn, Allison, Mark y John Matthew. La escena del crimen fue espeluznante, y la defensa de DeFeo intentó declararlo insano. Alegó que voces malignas en su cabeza lo habían instigado a quitar la vida a sus seres queridos. La leyenda de la casa de Amityville se intensificó cuando DeFeo afirmó que no solo estaba luchando contra sus propios demonios internos, sino también contra los espíritus malignos que residían en la casa. ¿Eran las voces reales o producto de su mente perturbada? La línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujó. Tras la masacre, la casa quedó marcada como un lugar maldito. Sin embargo, en 1975, la familia Lutz, compuesta por George y Katie Lutz y sus 3 hijos, decidió mudarse allí. Pronto, experimentaron fenómenos inexplicables: olores nauseabundos, frío extremo, puertas que se abrían solas y sombras inquietantes. Los Lutz llamaron a un sacerdote para realizar un exorcismo, pero incluso él sintió una presencia maligna y abandonó la casa.
La novela Horror en Amityville, basada en los eventos reales, se convirtió en un éxito en 1977. La película homónima que le siguió también batió récords en taquilla. La leyenda de la casa embrujada se propagó y la versión cinematográfica amplificó los horrores vividos por los Lutz. ¿Qué ocurrió realmente en la casa de Amityville? ¿Fue una combinación de tragedia familiar, sugestión y mito? La casa sigue en pie, aunque ha cambiado de dueños y ha sido renovada nuevamente, pero su historia persiste, recordándonos que a veces la realidad y el misterio se entrelazan de maneras incomprensibles. Número 4. El Hotel Stanley. En lo profundo de las majestuosas montañas rocosas, donde los pinos se alzan hacia el cielo y el aire vibra con secretos antiguos, se encuentra el Hotel Stanley. Su imponente presencia domina el paisaje de Colorado, como un testigo silencioso de los misterios que se esconden entre sus paredes. Freeland Oscar Stanley, un visionario y pionero, erigió este majestuoso edificio en 1909. Su objetivo, crear un refugio para la creciente clase alta urbana, un lugar donde pudiera escapar del bullicio de la ciudad y sumergirse en la belleza natural sin renunciar a la comodidad de la ciudad. El Hotel Stanley se alzó como un faro de lujo en medio de la nada, con 48 habitaciones, ascensor hidráulico, alumbrado eléctrico, gas, agua y teléfono. Incluso tenía su propia flota de coches a vapor para transportar a los huéspedes desde la estación de tren. Pero detrás de su fachada elegante y sus lujosas habitaciones, el Hotel Stanley albergaba secretos más oscuros. Los pasillos largos y silenciosos resonaban con ecos del pasado y las sombras parecían moverse por sí mismas. Los empleados susurraban sobre apariciones fantasmales y los huéspedes compartían historias de encuentros inexplicables. Stephen King, el maestro del terror, también fue atraído por la leyenda del Hotel Stanley. Durante una noche de Halloween en 1974, King soñó con su hijo siendo perseguido por una manguera de incendios a lo largo de los pasillos del hotel. Ese sueño se convirtió en la semilla de su novela más icónica, El Resplandor. Pero la inspiración no se detuvo allí. Cuando Stephen y su esposa llegaron al Hotel Stanley, eran los únicos huéspedes. La temporada turística había terminado y el hotel estaba envuelto en un silencio inquietante. La habitación 217, donde una empleada había sido electrocutada en 1911, fue su hogar temporal, pero pronto descubrieron que no estaban solos. Las pertenencias de la pareja fueron revueltas misteriosamente, como si alguien invisible hubiera sacudido sus maletas. La alfombra se movía por arte de magia, y las luces parpadeaban siniestramente. Stephen recorrió los pasillos en búsqueda de respuestas y se encontró con niños muertos que deambulaban en la penumbra. Las voces y risas de los pequeños resonaban entre las paredes y el aire estaba cargado de energía sobrenatural. Los empleados también tenían sus historias. Siluetas de niños traspasaban las paredes y las llaves de agua se abrían solas. El salón de baile era escenario de fiestas donde los invitados eran espíritus del más allá. El Hotel Stanley, con su historia turbulenta y su atmósfera cargada, se convirtió en un lugar donde los vivos y los muertos coexistían. Hoy, el Hotel Stanley sigue en pie, atrayendo a los curiosos y a los amantes del misterio. Sus pasillos siguen resonando con los ecos del pasado y las sombras aún se mueven en la penumbra. ¿Quiénes son los niños que juegan en los rincones oscuros? ¿Qué secretos guardan las habitaciones vacías? El Hotel Stanley sigue siendo un enigma, un lugar donde el velo entre los mundos es más delgado y los susurros del pasado acechan en cada esquina. Número 5. La Rectoría de Borley. El viento siseaba entre los árboles y las sombras se alargaban sobre los muros de la Rectoría de Borley. Los lugareños susurraban sobre los secretos que yacían en su interior, y los visitantes temblaban ante la idea de cruzar su umbral. El reverendo Dawson Henry Ellis Bull,
fue el artífice de esta imponente edificación situada cerca de la iglesia de Borley. La casa, diseñada para albergar a una familia de 16 miembros, se erigió como reemplazo de la anterior rectoría, que también había servido como alojamiento. La historia se entrelaza con un monasterio benedictino que, según la leyenda, existió en el lugar en 1362. Un monje y una monja del convento vecino se enamoraron en secreto. Cuando su romance fue descubierto, el monje fue ejecutado por ahorcamiento y la monja fue emparedada viva en los muros del convento. Estos trágicos sucesos se convirtieron en los cimientos de los fenómenos paranormales que asolarían la rectoría. Desde alrededor de 1863, los habitantes de la rectoría de Borley comenzaron a escuchar pasos inexplicables en su interior. Pero fue en 1900 cuando las hijas del rector afirmaron haber visto el fantasma de una monja a 40 yardas de distancia. Los sucesos se multiplicaron, luces que parpadeaban, objetos que se movían solos y sombras inquietantes. El investigador psíquico Harry Price se sumergió en la investigación de la rectoría y dio como resultado a la prensa que estaban enfrente de la casa más encantada de Inglaterra. Sin embargo, en 1938 se descubrió que gran parte de la leyenda había sido inventada por los niños de la rectoría. Aunque los fenómenos persistieron, la historia original se desvaneció, pero la rectoría de Borley sigue siendo un enigma, un lugar donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan en sus muros desgastados por el tiempo. Y así concluye nuestro viaje por los secretos ocultos. ¿Qué les pareció? ¿Tienen algún tema paranormal que quieran que exploremos en el próximo video? Déjenlo en los comentarios. Recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima.